Hola, ¿qué tal, cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a analizar y dar nuestras predicciones al grupo G del Mundial de Qatar 2022, el cual está conformado por Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Por cierto, ya están subidos los videos de los grupos anteriores, por lo que si no los has visto te invito a verlos. Por ahí te los voy a dejar arribita para que vayan poniéndose al día de los demás clasificados según mi predicción. Antes de comenzar, si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Suscríbete, hermano, es completamente gratis para seguir creciendo en esta hermosa familia. Ahora sí, empecemos. Arrancamos con Brasil. La selección brasileña ha participado en 21 mundiales en toda su historia, es decir, en todos. Tienen buenas actuaciones dado que han disputado 7 finales, pero en los mundiales de 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002 lograron quedar campeones. En esta ocasión clasificó como primera en las eliminatorias de la CONMEBOL, tras haber realizado unas eliminatorias fantásticas, espectacular en todos los sentidos, ya que clasificaron a esta edición quedando invictos. Ganaron en 14 partidos y empataron solo 3, obteniendo resultados sensacionales. La pentacampeona está más que preparada y motivada de que pueden hacer un gran mundial, ya que también son grandes candidatos a quedarse con el título. El objetivo a lograr es hacer un buen mundial y llegar a la final. Considero que Brasil tiene un equipazo y hoy por hoy es muchísimo más equipo que algunas selecciones europeas, y sus jugadores están en un nivel de locos. Cracks como Neymar, Vinicius Jr., Gabriel Jesús, Alisson, Rafinha, Anthony, Paquetá, Casemiro, Militao, Rodrigo, entre otros, son figuras en sus respectivos equipos, así que estoy seguro que harán un gran mundial y tienen grandes condiciones de llegar lejos. En sus últimos 5 partidos a la selección brasileña le ha ido de lujo, tienen 5 victorias, en donde 4 de ellas son por goleadas. De locos esta selección de Tite. Brasil debutará en el Mundial ante Serbia en condición de local el día 24 de noviembre a las 2 de la tarde. Después se enfrentará a Suiza, asimismo de local, el 28 de noviembre a las 11 de la mañana. Y por último cierra la fase de grupos en condición de visitante ante Camerún el 2 de diciembre a las 2 de la tarde. Un fixture sumamente accesible para la selección brasileña. En mi opinión, creo que se va a pasear en esta fase de grupos y con goleadas a las demás selecciones, y tienen grandes chances de quedarse con el primer puesto. Como lo he dicho en los videos anteriores, los horarios que estoy poniendo son a la hora de Ecuador. Seguimos con Serbia. La selección serbia ha participado en 12 mundiales en toda su historia, en donde sus mejores actuaciones fueron en los mundiales de 1930 y 1962, dado que lograron quedar en cuarto lugar. En esta ocasión clasificó como primera de su grupo en las eliminatorias de la UEFA, tras haber realizado una eliminatoria muy buena, ya que clasificaron a esta edición asimismo quedando invictos y superando a Portugal, ganando 6 partidos y empatando 2, así que paso perfecto para los serbios. El objetivo a lograr es intentar avanzar en la fase de grupos. Considero que Serbia tiene un buen equipo con jugadores interesantes como Tadic, Vlahovic, Mitrovic, entre otros. Además que hicieron un gran trabajo en la Nations League, en donde también terminaron primeros en su grupo superando a Noruega, la selección de Erling Haaland. Y pueden dar pelea en esta fase de grupos, no tengo ninguna duda. En sus últimos 5 partidos por Nations League a la selección serbia le ha ido bastante bien. Tienen 4 victorias y un solo empate, así que mucho ojo con Serbia, que viene haciendo buenas cosas. Serbia debutará en el Mundial ante Brasil en condición de visitante el día 24 de noviembre a las 2 de la tarde, partido de alta exigencia. Después se enfrentará a Camerún, asimismo de visita el 28 de noviembre a las 5 de la mañana. Y por último cierra la fase de grupos en condición de local ante Suiza el 2 de diciembre a las 2 de la tarde. Un fixture interesante para la selección de Dusan Tadic, en donde deberán mostrar de qué están hechos. Continuamos con Suiza. La selección suiza ha participado en 11 mundiales en toda su historia, en donde sus mejores actuaciones fueron en los mundiales de 1934, 1938 y 1954, dado que lograron avanzar a cuartos de final. En esta ocasión clasificó como primera de su grupo en las eliminatorias de la UEFA, donde superó a Italia y la mandó al repechaje, dejando así en gran parte a los italianos fuera de la Copa del Mundo. Hicieron una eliminatoria muy buena, ya que clasificaron también quedando invictos con 5 victorias y 3 empates. Así que atentos con Suiza, que puede disputar ese segundo lugar con Serbia. El objetivo a lograr es intentar avanzar en la fase de grupos y llegar más allá de los octavos de final. Considero que la selección de Suiza, a pesar de haber quedado tercera en la Nations League, siempre es un rival que hay que tener cuidado, ya que son rivales complicados. En sus últimos 5 partidos por Nations League a la selección suiza le ha ido medianamente bien. Tienen 3 victorias y 2 derrotas, por lo que deben trabajar más si es que quieren hacer un buen mundial.
Suiza debutará en el Mundial ante Camerún en condición de local el día 24 de noviembre a las 5 de la mañana. Después se enfrentará a Brasil de visitante el 28 de noviembre a las 11 de la mañana, partido complicadísimo. Y por último cierra la fase de grupos asimismo de visitante ante Serbia el 2 de diciembre a las 2 de la tarde. Un fixture algo complejo, pero ese último partido ante los serbios será clave, ya que probablemente disputen el segundo lugar. Y por último tenemos a Camerún. La selección camerunés ha participado en 7 mundiales en toda su historia, en donde su mejor actuación fue en el mundial de 1990, dado que lograron llegar a cuartos de final. En esta ocasión clasificó tras eliminar a Argelia en los playoffs de África y donde quedaron primeros de su grupo en las eliminatorias de África, ganando 5 partidos y perdiendo 1. El objetivo a lograr es intentar avanzar en la fase de grupos, aunque no la tienen nada fácil. Es un grupo sumamente complicado y en mi opinión diría que tienen pocas oportunidades de avanzar de ronda. En sus últimos 5 partidos por Nations League a la selección camerunés le ha ido mal. Tienen 2 victorias y 3 derrotas, por lo que tienen muchísimo por mejorar previo al mundial. Camerún debutará en el Mundial ante Suiza en condición de visitante el día 24 de noviembre a las 5 de la mañana. Después se enfrentará a Serbia como local el 28 de noviembre a las 5 de la mañana. Y por último cierra la fase de grupos asimismo como local ante Brasil en un partido complicado el 2 de diciembre a las 2 de la tarde. Un fixture complejo para Camerún, pero quien quita y den pelea. Y bueno, después de haber hecho un análisis a todos los integrantes del grupo G, considero que es un grupo interesante con partidos entretenidos, ya que tanto Suiza como Serbia serán las selecciones que dejarán todo en la cancha peleando por un cupo a octavos de final. Ambos equipos tienen jugadores interesantes, pero a Serbia la pongo un escaloncito mejor que Suiza. Y por otro lado Brasil, como lo mencioné en el inicio, considero que la selección de Tite avanzará sin complicaciones. Por ahí Serbia y Suiza le podrían hacer daño, pero es que Brasil está a otro nivel ampliamente superior y seria candidata a ganar el mundial. Y bueno, Camerún diría que no tendrá chances de avanzar de ronda lastimosamente. Sin embargo, vamos a dar mis clasificados de este grupo y son nada más y nada menos que Brasil y Serbia. Así como lo escuchan, señoras y señores, considero que Brasil pasará caminando en esta fase de grupos y no es para menos teniendo en cuenta el nivel actual de la canariña, que vienen enrachados y goleando a todos sus rivales. Más los jugadores que tienen, de ley llegarán lejos en este mundial. Y por otro lado Serbia, creo que tienen un buen equipo y vienen muy bien, por lo que le arrebatarán el cupo a los suizos, aunque no será fácil, pero creo que lo lograrán. Así que mis clasificados a los octavos de final son Brasil en primer lugar y Serbia en segundo lugar. Y bueno cracks, esto ha sido todo por hoy. Para el siguiente video de esta sección continuaremos con el grupo H, el último grupo, para ir completando mis últimos 2 clasificados e ir viendo cómo se dan las llaves, mejor dicho. Y esas fueron mis predicciones para el grupo G del Mundial de Qatar 2022. Me gustaría que dejaras en la caja de comentarios tu opinión sobre este grupo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Cuáles serán tus 2 clasificados? Déjame saber todo en los comentarios, los estaré leyendo. No olvides que si te gustó este video puedes dejar tu buen like para seguir haciendo más análisis y predicciones, que falta el último grupo. Ya estamos a nada del Mundial de Qatar. Comparte el video con tu familia, amigos y suscríbete al canal, es completamente gratis para ir creciendo más en esta hermosa comunidad. Muchas gracias por quedarte hasta el final y sin más que agregar nos reencontramos en un próximo video. ¡Chao!